y yo creo que sin más dilación, yo les voy a presentar a Norma, muchos de vosotros ya la conocéis, Norma Feliberti Aldebol. Ella realizó estudios de medicina en la Universidad de San Pedro de Macorís, espero que se diga Macorís y no se diga Macorís, que siempre meto la pata con esos lugares. Está especializada en medicina interna en el Hospital Universitario de Río Piedras, tiene práctica privada de medicina desde hace 27 años en el pueblo de Bayamón, con particular interés en la investigación genealógica, la Fundación de Sabana del Palmar y sus familias pobladoras, la genealogía de Pepe Díaz y la familia Díaz de Estremón, Fundación, Desarrollo y Ocaso de San Luis del Príncipe de Humacao, sus familias pobladoras, emigrados corsos a Puerto Rico, sobre la historia y evolución de los hatos en Puerto Rico, siglos XVI al XVIII, y emigración canaria, entre otros. Ha participado en congresos y simposios genealógicos en San Tomás, Santa Cruz y Tenerife. Ha sido en el pasado vicepresidenta de la Asociación de Corsos de Puerto Rico y actualmente preside desde hace nada menos que 12 años la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Ahora mismo, entonces, hola Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, estamos bien contentas de poder participar en este tema que nos apasiona de la genealogía, y como decía, este año nos ha transportado en la era virtual, así que a lo que antes decíamos que no, porque no nos atrevíamos, ahora definitivamente desde las casas, protegidos, podemos comunicarnos, así que aprovechamos la oportunidad que nos brinda Sonia, MyHeritage, de poder compartir uno de los temas sobre genealogía. Gracias a todos. Muchas gracias, es verdad, Norma. Sí, estaba mirando que hay de Tenerife, que hay de Chile, de Puerto Rico, de Kentucky, así que vamos a tener, como yo digo, una participación bastante variada, gracias a todos los que nos apoyan en estos trabajos, porque definitivamente sin audiencia, pues no tenemos nada. Es verdad, y como decíamos hoy con Norma, estamos hablando, hicimos varias conexiones, porque no se crean que esto es así, que no hacemos ninguna conexión, hicimos varias y a veces teníamos miedo de que nos falle internet, pero bueno, son cosas que nosotras queremos controlar, pero no llegamos a controlarlo. Pero hablábamos con Norma justamente de que hay que aprovechar las oportunidades. Y yo siempre digo que el coronavirus, pues evidentemente es una cosa muy, muy mala, pero al menos en el ámbito del aprendizaje y de la genealogía, vemos también un camino abierto, y a lo mejor para esos rezagados que decían, no, yo es que conectarme, no sé, no se me da bien, ahora nos hemos visto forzados a aprender de una vez, ¿no? Así que bueno, desde luego bienvenida, yo me voy a quitar la cámara y voy a irte pasando las diapositivas, Norma, ¿vale? Vale. Te estoy escuchando y estoy aquí atenta, pero voy a pasar por aquí. ¿Quieres que ya pase la primera o la dejo ahí, Norma? Bueno, vamos a dejar la primera y entonces yo te digo para la próxima. Vale, perfecto, perfecto. Ok. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los expedientes matrimoniales como fuentes documentales en la investigación genealógica, específicamente el siglo XIX en Puerto Rico. Puedes pasarla, Sonia. El matrimonio, esta es una pintura muy bonita del siglo XIX, la época que vamos a estar estudiando, donde tenemos aquí una novia, pero en esta ocasión ella no está muy contenta. Aparentemente es un matrimonio de los arreglados, no tuvo la oportunidad de casarse por amor, ¿verdad? Como se hace ahora en la mayoría de las ocasiones, sino que estaba arreglado. Así que esta es una pintura representativa de algo de lo que pasaba en la época que vamos a estar hablando en el día de hoy, la próxima. Pero los expedientes matrimoniales. Cuando nosotros hacemos la investigación genealógica, definitivamente nosotros tocamos diversos expedientes, diversas fuentes documentales, variedad de documentos y expedientes. En lo que estamos buscando usualmente en las primeras, los datos de los documentos de
los eventos que pasaron nuestros antepasados, los bautismos, los nacimientos, los matrimonios, las confirmaciones, las defunciones, tenemos testamentos, poderes y muchísimos otros tipos de documentos. Todos nos brindan diversa y variada datos. Y cada uno es particulares de ellos. Si es un bautismo, pues sobre el nacido; si es una defunción, pues porque el que fallece. Y los expedientes matrimoniales que vamos a estar viendo en el día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los expedientes que utilizamos normalmente, pero vamos a entrar en unos que son un poquito más especializados y que nos ayudan muchísimo en la investigación genealógica, que son las dispensas matrimoniales de consanguinidad o afinidad y las probanzas de soltería. Cada una de ellas, estos expedientes, tienen un protocolo establecido, que no son documentos al azar, sino que tienen establecido cómo se llevan a cabo y los documentos que se requieren para que ese expediente y esa solicitud se haga válida. Nos sirven como fuente documentales, así que cada vez yo insisto, cuando usted investigue algo, se encuentre con un documento, por favor anote el archivo donde usted está, el fondo que está viendo, si tiene la caja, los datos que tiene la caja, tomen una fotografía, porque esa va a ser nuestra fuente documental, el libro, el folio, el número de acta y todo lo que sea pertinente. Todo empieza, ¿verdad?, en un principio. Los matrimonios no era simplemente que se casaban, sino había lo que se llamaba el desposorio, el prometimiento que se hacían los hombres por palabra de cuando se querían casar. No había un tiempo establecido como tal hasta que llegara el matrimonio. Podían pasar a veces 2 o 3 meses, que era aparentemente lo más frecuente, hasta casos que hemos visto que tardaban hasta 3 años de compromiso hasta que llegaba entonces el matrimonio. También son conocidas estas ceremonias como los esponsales, que los vemos muchas veces en el acta celebrado, los esponsales. La promesa de acuerdo mutuo que tenía ese hombre y tenía esa mujer para contraer matrimonio, un hecho público. Porque era bien importante que fuera un... Creo que se ha cortado. Yo estoy aquí, tranquilos, que vamos a darle unos segundos para que vuelva. A ver. Le vamos a dar un tiempo para que vuelva, siempre nos pasa lo mismo. Me decía que ellos ya están esperando pues diferentes tormentas y huracanes, entonces también la cuestión ya solamente como la electricidad es inestable, así que bueno, a veces lo que nos pasa cuando estamos en esta aplicación o en cualquier otra es que estamos hablando y no nos damos cuenta que nos caemos hasta que nadie nos responde. Entonces yo le estoy escribiendo rápido por WhatsApp para que ella pueda retomarlo. Vamos a intentarlo. La Norma tiene mucha ilusión de... Ah, vale, me dice que lo sabe. Entonces ya me he escrito por WhatsApp, así que estoy intentando entrar, ¿vale? Así que bueno, gracias por la paciencia. Ahí viene. Hola, Norma. Hola, ¿dónde nos quedamos? Estabas hablando de los expedientes matrimoniales. Cuando yo te escribí, apenas te escribí, es cuando ya te dejamos de escuchar. Ok, o sea que pudieron oír la parte de que el matrimonio tenía 3 partes. La primera, que eran las palabras de presente. La segunda, de presente y no escondido, como hablamos anteriormente, para que no esté escondido. La segunda es cuando se celebra el matrimonio. Y la tercera es cuando se lleva a una sola carne. Quiere decir que ya está completado, está consumado el matrimonio. Así que tenemos 3 partes, que no era solamente, ¿verdad?, el tener el compromiso nada más. La próxima, Sonia. Los expedientes matrimoniales
que nosotros más utilizamos, los más conocidos, son los que utilizamos que están en la iglesia y por supuesto en los civiles. El documento del matrimonio nos va a traer, el acta de matrimonio nos va a traer una serie de datos que debemos anotar porque nos dice el lugar, el pueblo, la iglesia, la fecha en que se está efectuando. Nos habla quién también es el oficiante, el párroco, el presbítero, si era interino, si era el que estaba encargado como tal. Los contrayentes, nos dan los datos de los contrayentes, sus nombres, sus padres, si estaban difuntos, si estaban vivos en muchos de los casos. Nos va a hablar también de los asistentes, es decir, los testigos y los padrinos en los casos que son expedientes que son bien completos. Nos va a hablar de la naturaleza de esos contrayentes, si eran naturales de ese pueblo, o si eran de otro pueblo, o si eran de otro país, de otro lugar. Nos va a hablar de su vecindad, si eran vecinos y si eran de esa feligresía. O sea, que nos va a dar en general no solamente el dato de la persona, sino bastantes datos en cuanto a familia, y muchas veces a veces podía incluir inclusive hasta la edad y el oficio que tenía alguno de ellos. Sobre los matrimonios documentados en Puerto Rico, empiezan con el libro primero de matrimonio que se encuentra en San Juan, de la Catedral de San Juan, en 1653. Previo a eso, todo lo que había en Puerto Rico, pues, se perdió. Por las distintas condiciones, ya sea por los eventos atmosféricos o por los eventos de las invasiones que se surgieron y los fuegos que pasaron en esas épocas. Ese libro llega hasta 1725. Luego, según pues la población va aumentando, pues van a ser muchos más los libros y mucho más los datos donde vamos a poder conseguir y consultar en las distintas parroquias. Y hemos escogido para este trabajo el siglo XIX, que es uno de los más cercanos que tenemos y de los que debemos ir cuando empezamos en esta investigación, nuestros padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, que los vamos a encontrar mayormente en ese siglo, hacia el final y ya hacia el principio, pues todavía sexta o séptima generación. La próxima, Sonia. Bueno, ¿dónde vamos a buscar? En Puerto Rico vamos a buscar en distintos sitios. Si son de la iglesia, vamos a buscar en cada una de las parroquias. Así que Puerto Rico tiene 78 pueblos, pues son 78 archivos parroquiales donde podemos buscar si es que vamos a hacerlo, ¿verdad?, en presente. Si vamos a hacerlo virtual, pues entonces se podría hacer a través de Family Search, donde están muchos también de los libros parroquiales, de varias de las diócesis. Hay dos diócesis que nunca fueron microfilmadas, que fueron la diócesis de Arecibo y la diócesis de Mayagüez. Y también podemos buscar en el archivo diocesano, y cuando sean los expedientes civiles, pues en el registro civil. El registro civil comenzó en Puerto Rico en 1885, unos añitos después que en España, porque creo que en España empezó en 1870. Sonia, me corrige si tienes una fecha distinta, o sea que llevaban unos añitos ya cuando comienza en Puerto Rico. Y a diferencia de los libros sacramentales, lo que se incluye es un nacimiento, no el bautismo como tal. Y luego los matrimonios y las defunciones. Yo siempre les recomiendo a la gente que hagan una comparación si están buscando luego de 1885, que no se conformen solamente con buscar en los libros parroquiales, sino que también busquen el registro civil y hagan comparación de la información y la documentación que se encuentra en cada uno de ellos. Cuando el registro civil comenzó en Puerto Rico, pues éramos todavía parte de la corona española, pero ya luego de 1898, en la guerra hispanoamericana, pues fuimos el botín de guerra, ¿verdad? Y pasamos a los Estados Unidos. Así que ya ahí entonces, pues vamos a tener un cambio en la soberanía. La próxima, Sonia. El archivo diocesano. El archivo diocesano se encuentra en San Juan, en la calle San Sebastián. Fue fundado en 1988 y contiene varias colecciones. Está organizado principalmente en el Archivo Histórico Diocesano, el Archivo Histórico como tal,
y el archivo histórico parroquial, donde vamos a encontrar los libros parroquiales, no solamente de San Juan, sino también de algunos otros pueblos que se conservan allí, como Trujillo Alto, hay algo de Calley, de Sabana del Palmar y otros más. Cada una de estas colecciones está subdividida y es en el Fondo de Justicia donde nosotros los genealogistas hacemos nuestro agosto, donde tienen entonces la parte de las dispensas de matrimonio y las probanzas de soltería. Estos documentos comienzan más o menos para 1840. Previo a esto, los documentos se perdieron. Hay un índice que, aunque no están las probanzas de soltería, hay un índice que comienza en 1832 y por lo menos están apuntados los nombres de esos que pretendían contraer matrimonio, el pueblo y la fecha. Es un documento que está bastante afectado por la polilla, pero aún así podemos sacar y obtener información que luego podemos corroborar al tener la fecha, yendo al libro parroquial y buscando el matrimonio. Dentro de las dispensas hay un grupo que es de las más viejas que se encuentra en el pueblo de Yauco, son de 1760 y tantos hasta los 1780 en el pueblo de Yauco. Por eso es único, donde lo hemos encontrado, y no es el expediente como tal, sino es una pequeña hoja de solicitud con la información que contiene los nombres de los novios, algo de los padres y el grado que tenían de consanguinidad. La próxima zona. Hay otra parte, otra subdivisión que es muy interesante, que todavía yo no la he consultado, pero tengo la idea que definitivamente en algún momento la consultaré, que son las licencias matrimoniales, que eran los permisos que se otorgaban a los varones menores de 25 años y a las hembras menores de 23 años para que pudieran contraer matrimonio. Eso era bien importante, el consejo paterno, ese consentimiento paterno, que luego hablaremos más adelante de las consecuencias y los requisitos que tenía y la importancia y relevancia que a veces no le damos en la investigación cuando tocamos estos temas y cuando nos encontramos en los documentos. En Puerto Rico, hasta 1854, los libros parroquiales estaban divididos en dos clases. Estaba la de los esclavos, los pardos y los morenos. Y estaban también aparte lo que eran los libros de los blancos. No sé si pueden apreciar la imagen que está a la derecha. Este es un libro de matrimonio que comienza en 1814 en Yauco. Y si ven en las letritas negritas, dice de personas blancas. Pero este libro, según fue pasando el tiempo, si podemos ver un poquito más abajo, dice de esclavos y libertos. O sea, que quiere decir que llegó la fecha de 1854 con la directriz de que tenían que estar todos juntos y comenzaron a hacer entonces la documentación de las partidas de toda calidad de personas, no exclusivamente de alguna de ellas. La próxima, Sonia. A mí me encantan los árboles genealógicos de bolitas o de burbujitas, como les dicen. Y este en particular tiene que ver con unas actas de matrimonio. Vamos a ver a la derecha que dice que son de personas blancas y vamos a ver a la izquierda en el circulito de más arriba estaban en los libros de pardo y cómo entonces esas actas se van moviendo al libro de blanco. Esta en específico corresponde a la familia Vergara y esta solicitud fue de 1807. Así que ese es otro recurso que tenemos para buscar cuando tenemos a veces la duda. No debemos de solamente buscar en los libros de una sola calidad, sino que también debemos buscar en los libros de otra calidad porque nos podemos llevar muchísimas sorpresas. Aquí en Puerto Rico pues fueron muchas personas las que vinieron y definitivamente somos una mezcla, no solamente como dicen de tres cosas, pues no, aparte, ¿verdad? Tenemos los nativos, los indios,
tenemos los europeos en general, aunque tenemos muchísimo de España, hemos descubierto que tenemos también mucho de Portugal y tenemos también de África. Pero hay muchísimas otras cosas que podemos encontrar cuando nos hacemos sobre todo el ADN, que nos llevamos esta sorpresa con esta mezcla de todo lo que llevamos por dentro. La próxima. Las próximas, la próxima que tenemos en pantalla es un ejemplo de un acta matrimonial de la iglesia. Está también en el pueblo de Yauco. Yo escogí el pueblo de Yauco porque de ahí viene mi papá. Así que van a ver algunas de ellas, ¿verdad? Que son de esa parte. No son de nuestra familia, pero sí del pueblo. Y donde nos dice lo que habíamos comentado antes, los datos que nos dice el pueblo, nos dice la parroquia, nos dice quién es el oficiante. Tenemos los nombres de los contrayentes, su legitimidad, si son hijos legítimos, si son hijos naturales. Tenemos los nombres de los padres, tenemos también cómo se llevó a cabo y la ceremonia que se estaba oficiando. Cuando comparamos con la próxima, podemos pasar a la próxima, sino con la próxima, que va a ser un acta del registro civil, y este es de 1887, o sea que es empezando prácticamente los primeros años. Vamos a notar que es un libro escrito, o sea que aquí no había una serie de llena blanco, como se encuentran ahora, en estos tiempos, sino que esto es prácticamente ad verbatim, una copia literal del acta de la celebración del matrimonio en la iglesia. Por supuesto, este va a ser otro volumen de registro civil, va a tener su propio número, va a tener su folio, va a tener su número de acta, y donde en el último párrafo pues consta que así quienes fueron las personas y los oficiales que dan testimonio de esto y firman. Así que es un documento también oficial, porque las personas que llenaban las actas en los libros parroquiales y en los libros civiles eran personas que estaban entrenadas para esto. No era cualquier persona la que venía y anotaba y escribía, sino que eran personas que habían sido instruidas para que llevaran este tipo de documentación, que es la que entonces guarda nuestra historia. La próxima, por favor. Quería añadir algo que muchas veces desconocemos o nos pasa por alto, que es la ceremonia de la velación. Esta ceremonia se llevaba a cabo después de la ceremonia nupcial, excepto en los tiempos donde estaba prohibido. Habían épocas en que esto estaba prohibido y no se podía efectuar. La importancia de la velación es que si no se hacía en el momento, el matrimonio no podía ser consumado. Sobre la velación, Sonia, ¿estamos? Sí, estoy. Ok, fue que vi los numeritos. Pero sí, también vi un número raro. Sí, como que vale. Nos estaban contando 1, 2, 3. Pero lo importante de la velación, que a veces no le damos la importancia, es que si no fueron velados, el matrimonio no puede ser consumado. No debe ser consumado hasta que le toque en ese momento. Y lo importante también que tenemos en la velación es que debían haber unos libros que documentaban la velación cuando ocurría parte y no ocurría dentro del libro de sacramental de matrimonio. O sea que es un recurso, otra fuente que tenemos documental para buscar a veces los matrimonios de área que estamos viendo, de ese pueblo, la investigación que estemos haciendo, si no es de la familia, si es un grupo en particular. Así que deben preguntar también cuando vayan a las parroquias a investigar si existen los libros de velación, porque vamos a encontrar entonces muchísima información. Cuando era tiempo prohibido, pues luego se efectuaba entonces otra ceremonia de velación, y era muy importante. Lo que se hacía en la mayoría de las veces era que le ponían un velo a la novia, en la cabeza de la novia, y al novio sobre los hombros.
Esto quería decir que la mujer era sumisa, estaba sometida, por eso no se le ponía en la cabeza a él, porque era el que entonces, el que dominaba, la figura dominante en ese momento. Hay muchísimos que gozarán cuando digo esto, y hay otras pues que no le va a gustar. No solamente sucedía en España, sino que también vemos que en Francia y en otros sitios ocurría. Esta ilustración que tenemos es de un pintor francés, una ilustración francés, y es distinta en el sentido de que no le ponían el velo sobre la cabeza y los hombros, sino que era sobre la cabeza de ambos. Y en esta ceremonia de la velación, los novios recibían la bendición nupcial. La próxima, Sonia. Bueno, vamos a entrar entonces a la parte que queremos. Esa era la parte básica de lo que vemos usualmente. A otros documentos. Los otros documentos donde podemos encontrar muchísima información son las dispensas matrimoniales. A mí me encantan las dispensas matrimoniales porque, por ejemplo, en un caso donde se hayan perdido documentación de una familia, donde no encontremos a veces las actas de ellos y tengamos la duda de que sean familia, y entonces encontramos una dispensa de ellos que sea de segundo, tercero, mientras más grado mejor, que nos construye más el árbol genealógico, podemos confirmar sin duda alguna que esa persona era familia, aunque no tengamos las actas de nacimiento de ellos o las actas de defunción o lo que nos diga, lo que sea pertinente para cada uno de ellos que nos hayamos encontrado. La dispensa matrimonial nos ayuda a reconstruir esa familia. Y tenemos también las probanzas de soltería. Esas dispensas de matrimonio permiten contraer el matrimonio a familiares, a parientes. Es justificar el impedimento o el obstáculo que tenían para que fuera válida esa unión. De lo contrario, se invalida. Tenemos dos tipos de impedimentos. Los impedimentos dirimentes, que son los que los hacen inválidos. Por ejemplo, eso persiste todavía, ¿verdad? Que es la locura, la enfermedad mental. Eso no permite que legalmente se pueda contraer matrimonio, porque la persona no está en su sano juicio. Y también otro tipo de impedimento de malformaciones congénitas o de impotencia, ya que parte de la celebración del matrimonio y de esa pareja era formar una familia. Así que si alguno de ellos estaba impedido de poder hacerlo, pues eso también era un impedimento, un obstáculo para que se celebrara ese matrimonio. También tenemos entonces las que eran las impedientes, que eran las que provocaban que fueran ilícitos. Por ejemplo, hace recientemente estuvimos viendo un casito donde los contrayentes eran familia, no lo dijeron y se quedaron calladitos. Alguien fue y lo dijo en la iglesia, así que los separaron porque era un matrimonio ilícito, ya que no estaba dispensado en la forma correcta. El caso terminó bien, ¿verdad? Porque aunque los separaron, ellos solicitaron la dispensa y definitivamente pues después pudieron contraer y terminar el matrimonio. Esto era bien importante en esa época también. Muchas veces las dispensas llevaban un costo y las personas no lo tenían. Por eso vemos a veces en las visitas pastorales que se casa muchísima gente porque los dispensaban del pago de ese acto. Así que entonces venían y se casaban sin tener que pagar el dinero que le costaba esa dispensa. ¿Okay? La dispensa era el flexibilizar las órdenes que teníamos, era como la válvula de escape que tenían esos parientes para entonces justificar. Definitivamente había que justificar y explicar bien que fuera una causa justa, que fuera razonable, que fueran las circunstancias particulares del caso, la gravedad de la causa. O sea que había que tener realmente unas razones válidas para que esto pudiera ser una excusa o la explicación de la petición de esta dispensa familiar. Los parentescos se calculan en líneas y se calculan en grado.
Los expedientes de consanguinidad y o afinidad, porque podemos tener dispensas que conlleven tanto la consanguinidad como la afinidad. En ellas nos demuestran el grado de los contrayentes y esto está acompañado muchas veces de un arbolito. Tenemos alguna serie de gráficas como esta que estoy mostrando aquí, que es el árbol de la consanguinidad, donde nos enseña dónde iría cada una de las personas en ese árbol y donde vamos a poder calcular las líneas para arriba, ascendentes y descendentes, o laterales, que son hacia los lados. Esta imagen, puedes pasar a la próxima, al igual que la próxima, están contenidas en el libro de las 7 partidas del rey Alfonso el Sabio, en la cuarta parte, que es la que tiene que ver específicamente con el matrimonio. A mí me encantan los arbolitos viejos y estas gráficas. Algún día tendré el mío también, así quisiera conseguir, ¿verdad?, algún artista que pudiera hacer esta hermosura. El de la izquierda que tenemos, de la izquierda, es también de la consanguinidad, es parecido al anterior y un poquito más artístico, y el de la derecha es el de la afinidad o la cuñadía, o sea que existen gráficas que nos ayudan a poder ir colocando a la gente para saber los grados y cómo estaban y poder reconstruir nuestro árbol genealógico correctamente. La próxima, Sonia. Ok, la dispensa matrimonial. En las dispensas matrimoniales, yo les hablé un poquito, ¿verdad? Tenemos las que son de consanguinidad, tenemos que son las de afinidad y tenemos las que son de cognación espiritual, que es cuando hay un parentesco espiritual. Es decir, cuando en un bautismo tenemos los ahijados, tenemos los compadres. Ellos adquirían un parentesco entonces espiritual, por lo tanto, si luego había alguna situación entre los compadres y las comadres que podía pasar en caso de viudedad de uno de los anteriores, pues había que dispensar también ese tipo de solicitud y de unión. La dispensa tiene este expediente sigue un protocolo estricto. Es decir, cuando nosotros, y me imagino que muchos de ustedes han visto lo que son los expedientes de la dispensa, tiene una portada, que la portada nos dice que aquí se está casando José Pérez con María Pérez, del pueblo tal, nos dice la consanguinidad, nos dice el año 1859, por escoger un año, y nos pone un numerito. Así que eso es lo que nosotros vamos a documentar, porque esa va a ser la referencia para esta dispensa nuestra, aparte de la caja, el fondo y el archivo donde estábamos. Luego contiene una serie de documentos, se hace la petición, que es la solicitud de la licencia, que usualmente es el orador o el pretendiente el que la hace. Dice: yo, fulanito de tal, que soy hijo de María y de José, que soy de este pueblo y que tengo convenido esponsales del matrimonio. La palabra esponsales, que tiene, ¿verdad?, el compromiso con Juanita Pérez, pero no obsta, me encanta esa palabra, la consanguinidad de segundo con tercer grado, y por lo cual necesitamos la licencia para que esto se pueda llevar a cabo. Y luego pues contiene una documentación. Se supone, aunque no lo hay en todos los casos, que tengamos entonces lo que se llama, ¿verdad?, la partida de bautismo del pretendiente, la partida de bautismo de la pretendida, y en caso de que alguno de ellos sea viudo, pues vamos a tener el bono, que sería, ¿verdad?, la certificación de defunción del cónyuge anterior. Luego vamos a tener el consejo paterno, que yo voy a hablar de esto más adelante, luego que hable de las dispensas y de la soltería, porque quiero darle relevancia e importancia a lo que es el consejo paterno, definitivamente. Luego viene la declaración de los contrayentes, porque ellos van a hacer una exposición de quiénes son y de sus motivos. Va a haber un árbol genealógico, como este que tenemos en el lado derecho, ya sea de la burbujita o a veces sea de cuadrito, descendente según las generaciones, hasta que llega a lo que son los contrayentes.
La declaración de los testigos, que es importantísima, porque en ella se va a explicar que los conocen, que saben que son católicos, su estado soltero, de soltería, que son de buena familia, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no, usualmente son 3 testigos de carácter que los conocen. Así que esto va a ser bien importante porque en esta dispensa vamos a tener información de los novios, de los padres, de los testigos, y cuando hacemos una investigación genealógica, pues es realmente un documento que está bastante nutrido de información. Y ya luego de la declaración de los testigos, pues va a haber la aprobación. En cuanto hay la aprobación, pues usualmente a las pocas semanas o al próximo mes podemos buscar en el pueblo de ellos y vamos a encontrar ese certificado de matrimonio. Próxima, Sonia. La probanza de soltería. A mí me encanta la probanza de soltería. Yo también, igual que la dispensa, la probanza de soltería, sobre todo cuando estamos investigando parte de las personas que no nacieron en el país que estamos investigando, o aún habiendo nacido, encontramos que se han ido, por ejemplo, y se fueron y estuvieron ausentes en otro sitio por un periodo de tiempo prolongado, ya sea que se fueron a estudiar o algo así. Tienen que hacer una solicitud de probanza de soltería donde tiene que demostrar fuera de duda de que esa persona no ha contraído matrimonio, de que es soltero, pero también es importante que no tiene votos religiosos, ¿verdad? Así que eso nos va a dar muchísima información. También nos va a dar la información de que son católicos, apostólicos y romanos, porque aquí el que no era católico, apostólico y romano no se podía casar con la iglesia. Tenía que ser bautizado por ella para entonces poder tener el sacramento del matrimonio dentro de la iglesia católica. Esto nos habla, como mencioné, del estado civil, del estado moral, porque siempre nos dicen que todos son buenos, que no tienen mala fama ni estas cosas. Y los religiosos de ellos, porque todos eran católicos. Las partes en que consta la soltería las vamos a describir utilizando un expediente como tal de ejemplo. En este caso es la soltería de Francisco de Armas, es la número 107, 1859. Y Francisco, pues yo me topé con él mientras estaba estudiando y documentando la investigación de la inmigración canaria a Puerto Rico. Al igual que la dispensa, tiene una portada que nos dice que esta es la soltería de Francisco de Armas, nos dice el pueblo, nos dice el año y nos dice el número, normalmente y usualmente, pero ustedes saben que siempre hay excepciones a las reglas y hay veces que no nos puede poner el número como tal de esa soltería. Va a contener el acta de bautismo de la pretendida y del pretendiente, expone la súplica para que se le conceda esta gracia al corregidor. Contiene también el consejo paterno que se hace, esa declaración del consejo paterno se hace ante el notario de la curia eclesiástica. Luego viene la súplica con la explicación de por qué es que necesitan probar esta soltería. Luego vienen lo que se llama el allanamiento, que son los artículos de la instrucción de la curía, donde se justifica la libertad y soltería de este forastero para que se pueda casar, y el cuestionario, que usualmente son 7 preguntas. La próxima, Sonia. El cuestionario, pues en el cuestionario va a haber la declaración de cada uno de ellos. Cuando son extranjeros, casi siempre nos traen gente que son de su misma nacionalidad. Así que va a ser en esa parte enriquecedora, porque vamos a decir, tenemos de Canarias, teníamos a Francisco, pues vamos a tener 3 canarios más que nos van a dar fe de que lo conocen, muchas veces han venido en la travesía, han venido juntos, se conocen desde su niñez y luego se conocen acá también y declaran que nunca lo ha visto casado, que siempre ha sido soltero. Así que va a ser bien importante estas declaraciones de ellos. Luego, entonces,
se hace el informe fiscal, el allanamiento, donde se hace un resumen de la petición y de las declaraciones y la certificación de que sí, como tal, se declara que la persona es soltera, con una nota explicativa, en este caso en particular, porque el consejo paterno lo da la madre, no lo da el padre, que era viuda, haciendo oficial y certificando que ella era viuda, por lo tanto, era la que estaba dando el consejo paterno, porque el consejo paterno, como vamos a explicar más adelante, tenía una jerarquía. Si el padre estaba vivo, tenía que ser él, si no era la madre. Así que cuando ustedes vean, aunque no tenga la nota explicativa o el certificado de la defunción del otro cónyuge, sabemos que era viuda la persona para dar el consejo paterno. Así que luego se hace la aprobación presentando a lo que se había presentado los respectivos consentimientos, las declaraciones de los testigos, el allanamiento fiscal y todos los demás documentos que se hubiesen presentado, en este caso bautismos y certificados de defunción, y se da lugar a la solicitud para que se pueda efectuar el matrimonio. Se libran los despachos pues, a los sitios correspondientes, a la iglesia, a la parroquia, al pueblo, para que tengan entonces como quien dice, el certificado de que sí, lo pueden celebrar. Y por último, en la última página, pues tenemos los sellos de tasación de las costas para este matrimonio, porque eso requiere el pago de un dinero también. Eso no era gratis. La próxima, Sonia, por favor. El consejo paterno, esto es lo que quería llegar, ¿verdad? Que realmente es bien importante y hay veces que no le damos la relevancia que tiene. El consejo paterno o consentimiento paterno, algunas veces le llaman también la licencia, es lo que se tiene que hacer previamente antes de la celebración, inclusive de los esponsales. O sea que para ya usted hacer el compromiso debe tener el consejo paterno. Y para que en la conclusión del matrimonio, pues usted lo tenga también. O sea, que era un requisito ineludible. Conocido también como la licencia y la bendición, ¿verdad? Del padre, de los padres, no del padre de la iglesia, sino del padre de los contrayentes, de que sí podía contraer matrimonio. El matrimonio, pues se iniciaba, como habíamos dicho antes, con lo que son los esponsales y se concluía entonces con el casamiento en la iglesia. Como hablamos anteriormente, el tiempo que transcurría entre el esponsal o el desposorio hasta que se llevaba a cabo el matrimonio podría ser de distinto tiempo, de varios meses hasta varios años. La próxima, por favor. Así que tenemos el consejo paterno. ¿Y por qué es tan importante? Este consejo paterno fue establecido según la Real Pragmática del rey Carlos III en 1776. Y el primer punto decía y establecía como obligación, era obligatorio, que todos los hijos de familia menores de 25 años tenían que pedir el consejo, el consentimiento de sus padres para poder llevar la ceremonia de esponsales y del matrimonio. Así que si no tenían el consejo, vamos a ver luego las penas a las que incurrían. Se establecía, había un orden de jerarquía de quién era el que daba el consejo paterno. Yo lo clasifiqué como jerarquía, ¿verdad? Dentro de quienes tenían que ser. Primero era el padre. Y era en todos aquellos varones que tenían menos de 25 años y las hembras que tenían menos de 23. La madre, en ausencia del padre, era la que entonces solicitaba ese consejo paterno y entonces el varón era menos de 24 y la hembra era menos de 22 años. O sea que van como que van bajando las edades y haciendo el requisito lo van flexibilizando un poquito. Luego le tocaba al abuelo paterno. Si no estaba el padre, no estaba la madre, era el abuelo paterno. Y entonces ahí bajaban las edades a 23 él y a 21 años ella. Esto es bien importante porque si nosotros vemos un consejo paterno que lo está dando un abuelo, sabemos inmediatamente que los padres habían fallecido. O sea que en investigación genealógica nos va a dar
ya una fecha que sabemos que no estaban, así que si no hemos encontrado sus defunciones, es de esa fecha para atrás que las vamos a encontrar. En ausencia también del abuelo paterno, pues entonces le tocaba al abuelo materno y eran las mismas edades del anterior. Si estos no estaban, ninguno de ellos, era entonces al familiar cercano, más cercano, que fuera mayor de edad, algún tío o a lo mejor algún hermano mayor que fuera mayor de edad y que entonces fuera el que le tocara dar la aprobación del consejo paterno. Y si no era de esta manera, pues entonces le tocaba al juez. Cuando ya es con otras personas que no son con los padres y los abuelos, la edad para la solicitud y la aprobación del consejo baja a 22 años en el varón y a 20 años en la mujer. Así que lo hacían todavía un poquito más fácil, porque la mujer que se casaba después de 25 o 26 años decían que ya estaba vieja. Así que, de acuerdo a los estándares de antes. Entonces, no habiéndolos capaces de darle, pues como dije anteriormente, pues entonces ya serían los tutores, los curadores, o entonces al juez que estuviera en el área que le tocara entonces dar el permiso, el consentimiento para que se pudieran llevar a cabo los esponsales y el matrimonio. La próxima, por favor. Del consejo paterno. El segundo punto que era importante en la pragmática era que esto era para todo el mundo, no importaba cuál era su estatus social, tuviese dinero o no tuviese dinero, hasta las clases más pobres, todos necesitaban el consejo paterno porque había el respeto hacia los padres, el respeto hacia los mayores. Así que esto era también algo de respeto que se hacía. El tercer punto establecía las penas de todo aquel que contraviniera esta obligación, porque nos hablamos en un principio que era una obligación que tenían que hacer. Así que si usted no tenía el consejo paterno, no tenía el consentimiento antes del enlace nupcial, quiere decir que los inhabilitaba para que luego los privaba de los efectos civiles, o sea que tenía que ver con las dotes. Si la hembra no tenía, la mujer no tenía el consejo paterno, el padre no estaba en obligación de darle dote, también perdían parte de la herencia, su posición en ser heredero, e inclusive no podían ni impugnar el testamento de sus padres luego, o sea que conseguían, tenían unas penas bastante grandes. Y eso a veces nos explica y dice, oye, ¿y por qué a fulano no lo mencionaron y no le dejaron nada? Bueno, pues a lo mejor fulano se casó sin el consentimiento paterno y esta es una de las consecuencias de ello. El cuarto punto, pues va a estar, nos va a hablar sobre los bienes vinculados, el mayorazgo y cómo perdía el varón, si era el mayor, su posición en esa cadena de herederos, y pasaban entonces a hermanos que fueran menores, inclusive si no habían hermanos menores, entonces pasaban a lo que ellos llaman, lo que son los parientes transversales, o sea que el consejo paterno contraía una serie de consecuencias si no estaba aprobado. El sexto punto, pues nos habla sobre los mayores de 25 años que cumplían entonces con solicitar el consejo paterno, aunque no se le diera. Porque si solicitaban el consejo paterno y no se lo daban, pues incurrían también en este otro tipo de penalidades que ya hemos mencionado en cuanto a la herencia, bienes y dotes. La próxima, por favor. Aquí tenemos dos ejemplitos, ya estamos terminando, dos ejemplitos. Encontré, específicamente corresponde al pueblo de Morovi y tenemos la portada de esa petición, de ese consejo paterno. Y en este caso, quien pide el consejo paterno, aquí es la madre y ella se identifica, ¿verdad? Con toda la palabrería de la época e indica que ella es viuda y por lo tanto ella le ofrece el consejo
paterno le da el consentimiento para que ellos puedan ser felices y buena aventura. Es decir, que les está dando su bendición y la aprobación para que se lleve a efecto este matrimonio. En este caso, esta es la madre de la pretendida. Y la próxima, por favor. Y este es el consejo paterno. Aquí es del padre del pretendido. En esta en específico estaban las dos aprobaciones, tanto del pretendiente como de la pretendida, en este expediente, y fue favorable para ambos. Esta imagen que tenemos aquí es sobre los esponsales haciendo y constatando que era una ceremonia pública, que no era escondida, porque las cosas escondidas, como hablábamos ahorita, no había manera entonces de confirmarlas y de poder constatarlas posteriormente. Así que las cosas furtivas, escondidas, no funcionaban antes ni funcionan ahora tampoco. Pero en presencia de testigos, pues definitivamente tienen una aprobación de la iglesia y de la sociedad y de su familia. Esta es la última que vamos a tener de los consejos. La próxima, por favor, Sonia. Y para finalizar, pues quería tener alguna frase bonita, y en esta nos indica en Mateo 19:6, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Espero que les haya gustado la charla. Si tienen dudas o son preguntas, estamos a la orden. Gracias, Sonia, MyHeritage, por habernos dado la oportunidad de compartir en esta tarde de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Me escucha? Ahora ¿sí? Te escucho, sí. Ah, vale. Mientras vas leyendo aquí las preguntas de los amigos que te las han ido haciendo, ¿vale? Sí. Yo voy a seguir mostrando algunas cosillas más. Entonces, en unos minutitos estoy con vos, estoy contigo, Norma, y con las preguntas de las personas. Voy a mostrar esto aquí porque no se está mostrando. A ver, muchos comentarios. Sí, muchos comentarios. Esto es, a ver, no sé por qué no se ve en mi pantalla. 2 segundos. A ver si lo puedo mostrar. Siempre tiene que pasar algo, ¿verdad? Yo creo que lo voy a tener que compartir de nuevo. Porque, sí. A ver, sí, porque algo hice, algo quité, algo toqué que no debía tocar. No, me dice que se está compartiendo y yo la veo compartida, pero no, ya entendí. Ay, Sonia. Ay, Sonia. Aquí vengo. Bueno, muchos amigos nos preguntan, siempre tienen dudas acerca de la suscripción a MyHeritage, que es un básico, que es un premium, que es un completo. Ya saben que si ustedes tienen un árbol familiar de unas 250 personas, pueden tener el servicio básico gratis. Siempre cuando ustedes se vayan a registrar, les van a pedir los datos bancarios. Bueno, muchos servicios se hace. Yo estoy pensando en cuál hay uno que yo me haya registrado y no se haga. Pero bueno, siempre también es importante saber que la prueba es de 14 días. Entonces, truco, para no olvidarse y después tener sorpresas con la tarjeta o el medio de pago que hayamos puesto, pues simplemente nos damos de alta. Al momento nos damos de baja y los 14 días siguen funcionando, ¿vale? Que después decidimos seguir adelante, pues no pasa nada. Entonces tenemos otro tipo de árboles y otro tipo de servicios o de alojamiento, perdón. Ustedes pueden elegir el que sea, el que les venga bien, o si quieren probar por un tiempo, pues también, el que les venga bien. Aunque a lo mejor a nosotros nos venga, por ejemplo, que el primer año del completo son 129 euros o dólares y nos parezca mucho dinero, yo siempre, para no asustarme mucho, lo que hago es tratar de dividirlo en meses, ¿vale? Entonces ya, si digo, son 12 meses
y a 12.90 el mes, pues ya me parece un servicio que yo me puedo permitir, ¿no? Un capricho que me puedo permitir. Vale, esta fantástica exposición que ha hecho Norma va a quedar alojada en MyHeritage Educación, puesto en el chat el enlace, pero también les pongo aquí la página para que la puedan ver, porque hay artículos, webinars, Facebook Live, y todo en español, ¿vale? Si les sale la página en inglés, simplemente cambian el idioma y ya está. Y también ahí siempre hay una agenda de la próxima clase. Por ejemplo, el lunes tenemos una clase de preguntas al experto con Daniel Horowitz, pues ahí mismo se pueden apuntar en la página, yendo un poco más abajo les va a mostrar cuál es el próximo evento. Y una pregunta también muy frecuente es cómo me comunico con soporte. La forma de comunicarse con soporte para nuestros amigos que a lo mejor van a los teléfonos de atención al usuario y no hay porque no viven ni en Alemania, ni en Australia, ni en Canadá, pues simplemente la misma página de MyHeritage en Facebook que están ahora, abren un mensaje como le abrirían a cualquier amigo para empezar a chatear y ahí explican lo que les acontece o la duda que tienen, pero siempre acuérdense de poder poner su email de registro o su ID, o sea, su número de identificación en MyHeritage, ¿vale? Porque de esa manera agilizamos bastante más que cuando la persona del soporte nos responda, ya puede haber entrado a nuestro perfil y ver que realmente nos sucede. Si no empezamos con, hola, tengo un problema, y 2 días después entramos de nuevo y vemos que nos han escrito pidiéndonos el ID, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una forma importante de agilizar la comunicación con nosotros. Y ahora sí, Norma, yo te dejo para que respondas las preguntas si quieres. Ajá. Yo lo que puedo hacer, espérame. Si tú quieres, me las lee. Vale, eso te iba a decir. Te iba a decir que si quieres que te la lea. Bueno, hijo de Coamo Orlando dice, gracias doctora Feliberti, excelente presentación. Ya te llegan ahí todas las felicitaciones. Yo les pongo la foto a los amigos porque sé que muchas veces no podemos leer el saludo para cada uno, pero la voy poniendo porque pues es bonito. Vale, a ver, hola Luis José. Luis José ha venido. Ah, qué bueno. Hola Luis José, me alegro que todo vaya bien, ¿vale? Con la familia, nos alegramos mucho. Dice, a ver, voy a intentar porque ¿sabes qué pasa, Norma? Que cuando yo quiero leer, la gente empieza a escribir y se me mueve todo, ¿vale? Entonces, voy a intentar hacerlo. Mira, dice, vale, ¿a qué se debe Imi Rigau Rosas? A ver si se ve. ¿A qué se debe que familias que celebraban sus matrimonios a unas horas extrañas como a las 2 a.m.? Familias grandes y económicamente bien y de familias reconocidas con muchas amistades. ¿Por qué casarse ahora es tan inaccesibles? 2 a.m. en una hacienda en un monte. Bueno, definitivamente no tengo la contestación a esa pregunta, de por qué exactamente contestarte y decirte algo, pues realmente no sería lo oficial. Así que la guardamos para una próxima Vale. investigación. Prometo buscarla y buscar una. Bueno. Vale, Norma, genial. Mira, te manda saludos. Alguien hizo un comentario de la mujer sometida igual que ahora y a mí siempre me gusta, me hace gracia. Bueno, pero tú la conoces, tu amiga. Esa es Rosana, sí, Rosana. Sí. Por eso te hace el comentario. Pero siempre para los amigos que nos ven, a mí me gustaría dar el consejo de que cuando nosotros investigamos el pasado, pues tenemos que situarnos también en el contexto, ¿no? Porque a veces es muy diferente juzgar con los ojos de hoy lo que pasó hace muchísimos años. Creo que ese es el consejo más sano, porque nos vamos a encontrar con tantas cosas. Sí, vale. Porque te puedo decir también que no solamente se refería a lo que implicaba eso, sino muchas veces las palabras no significaban lo que significan ahora. O sea que tenemos que buscar en el contexto del tiempo esa frase o esa palabra, qué era lo que significaba en la época, porque no es lo que significa
para nosotros, ahora, y se asume a veces y se asustan de lo que decía, cuando realmente no era algo como lo vemos en este momento, que sería algo grave. Claro, vale, perfecto. Gracias, Norma, por la aclaración. Dice Esinet, creo que se lee, ¿verdad? Dice, ¿hasta qué grado de consanguinidad se tenía que solicitar la dispensa matrimonial? Bueno, usualmente era hasta el 4º grado. Hasta el 5º grado, ellos te decían que hasta el 4º grado, y a veces si no sabían la información, porque encontramos que a veces nuestros familiares no tenían el dato, a veces tenía una añadidura que decía, y por algún otro grado oculto. Y eso, pues, cubría entonces alguna cosita que se quedara, porque acuérdate que muchas veces estas familias, si tenían varios grados de consanguinidad, eso tenía un costo. Así que si tenían, por ejemplo, vamos a decir, un segundo con tercero, y tenían uno de tercero y uno de tercero con cuarto, porque se da muchas veces de consanguinidad y había otro de afinidad, cada uno de ellos llevaba un costo. Así que a veces, pues, decían lo más claro, y por si había algún otro oculto, que nosotros al estudiar los documentos sabemos que había mucho oculto en esa época. Claro, sí, me hizo gracia cuando nos contaste acerca de estos que trataron de casarse sin dispensa y pues fueron descubiertos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, igual que ahora, nos evitaríamos todos los trámites, no digamos nada, vamos, y sí. Pero bueno, los pillaron y tuvieron que hacerlo después bien, ¿no? Dice sí. Nélida Frontera Muñoz, ¿había alguna ley que prohibiera que novios de razas distintas se casaran por la iglesia o que recibieran la bendición nupcial cuando lo hacían? Estoy pensando después de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Bueno, eso eran lo que se llamaban las parejas que eran en disenso, y eso también había que estudiarlo, y había que como tal justificarlo, las causas, etcétera, etcétera, para poder entonces definitivamente hacerlo. Se habla en un principio de estas directrices, ya que muchas veces lo que venían eran varones solos y luego se encontraban con las mujeres nativas y algunos que no los permitían, pero vamos a decir el caso de que era un indígena, que era de la realeza, de las grandes como tal, hijas de cacique y este tipo de cosas, se consideraba como una persona noble, y ese era un caso excepcional. Este es otro tema realmente, el de las distintas clases, castas, y todo. Eso es tema para otra conferencia, Sonia, que sería bien, bien interesante. Qué interesante, ¿verdad? Sí, es verdad. Vale, Aníbal de la Cruz y Pérez Gallosa dice excelente Norma. Iris Loza Fuertes también, que es muy interesante. Están todos súper contentos. Saludos desde San Miguel de Abona, Genealogía del Sur de Tenerife, que es tu segunda casa, ¿no? O casi tu primera. Sí. Bueno, tenemos realmente, tenemos ya, nos queremos como familia, definitivamente. Cuando voy a Tenerife me siento como si estuviera en mi segunda casa. Los quiero mucho. Lo sé, me han hablado muchos buenos amigos de ti ahí. Blanca Delgado dice que le ha gustado mucho, un beso, Blanca. Lucio Ormazábal desde Chile también nos ve, dice cariños. Y dice Nelly, nos habla de Chile, dice, quiero hacer todo este trámite en Chile. ¿Alguien que me pueda ayudar? Primero, Norma, si lo hicieran en cualquier país, ¿a dónde tendrían que dirigirse? Bueno, mira, ok. Los archivos parroquiales es donde primero nosotros encontramos que ha habido un matrimonio y donde consta y diga que tuvo consanguinidad. Así que eso sería primero lo que tendríamos que ver, que estemos estudiando la familia y encontremos que para esa fecha haya habido una dispensa de consanguinidad, y entonces hay que dirigirse usualmente a los archivos diocesanos, que es donde conservan estas colecciones, porque esto iba definitivamente, se salía fuera del párroco, se iba como si fuera un tribunal eclesiástico donde se hacían todas estas declaraciones, porque era
el gobernador como tal de esa iglesia, era el notario mayor. O sea, que estas declaraciones se hacían como si nosotros fuéramos ahora mismo, como un tribunal eclesiástico, donde hay unas personas que están definitivamente preparadas y estudiadas para hacer estas declaraciones. Así que tendría que primero encontrarlo en los archivos parroquiales en el caso de que en su país, en su provincia, en su ciudad, estén en el archivo parroquial, o de lo contrario en los archivos diocesanos donde se encuentran ellos, y luego en lo que se llamaría los fondos de justicia, las certificaciones, que esas certificaciones están las dispensas y están las probanzas. Esos serían los fondos entonces para buscarlo. Es bien interesante. Vale, perfecto, perfecto, ya nos das buenas pistas. Dice Inmi, la parroquia de Yauco me dijo que era para demostrar de que tenían dinero pagando a la iglesia para llevar al sacerdote, pero eso no me cuadra. Bueno, ¿Tú vuelvo y te entiendes digo. la consulta? Sí, Vale. IMI sobre distintas clases de personas. Vuelvo y le digo, ¿verdad? Que realmente no tengo la información completa sobre este tipo de uniones o de solicitudes Claro. de dispensa. Así que no le puedo decir. Por eso te digo que es un tema para una próxima ocasión. Bueno, genial. Dice, ¿sabemos si todos los pueblos de Puerto Rico contienen registros de las solteras, las solterías, será? ¿Y qué años cubren? ¿Tienes constancia Bueno, de eso, Norma? sí, definitivamente hay solterías y dispensas de todos los pueblos, están catalogados por todos los pueblos. Unos tienen más, unos tienen menos, unos tienen desde 1840, porque acuérdate que todos los pueblos para el siglo XIX no estaban fundados en Puerto Rico. Hubo unos que se fundaron más tarde. Y el tema de hoy específicamente era sobre el siglo XIX, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. Y entonces se supone que sí lo tenga, pero no están todas. Las que se conservan son algunas. Por ejemplo, hemos visto pueblos que dice que tiene dispensa 150, pero lo que hemos visto en ella es que tienen a lo mejor 50, o sea que hay otras que definitivamente desaparecieron. Vale. Hay algunas solterías, no se desanimen, ¿verdad? Hay algunas solterías que están fuera de consulta que vamos a estar evaluando y luego vamos a estar compartiendo, porque a lo mejor entre esas que no he encontrado, da la casualidad que se puede encontrar una de esas que creíamos perdidas. Vale. Mira, dice Luis Ariel Rivera, saludos. ¿Dónde se podría encontrar consejos paternos en los archivos de Puerto Rico? Ok, los consejos paternos, por ejemplo, yo cuando fui al archivo parroquial del pueblo de Comerío, ellos tenían, aparte de los libros parroquiales, los libros sacramentales, tenían una serie de archivos y carpetas con otras cosas. Y cuando yo abrí estos archivos, no me permitieron ni fotografiarlos, ni fotocopiarlos, ni nada. Yo lo que hice en esa ocasión fue que lo grabé y luego los transcribí. Así, esos dos que les mencioné anteriormente fueron transcritos de mi grabación porque en el pueblo no me permitieron como tal, pero tenían ahí. Al igual, la iglesia, el archivo parroquial de Morovis también conserva en otros asuntos, conserva parte de estos documentos. Y definitivamente en los expedientes como tal de las solterías y de las dispensas aparecen los consejos paternos. Acuérdate que son documentos previos a la celebración, o sea que si eso no está, no podemos hacer el matrimonio. Vale, vale. Norma, antes estaban preguntando, alguien preguntaba si quería ver todos los hijos de una persona, dónde aparecía, y uno de los mismos asistentes a tu clase decía que se había atestado, pues ahí iban a aparecer todos los hijos, ¿vale? Claro, se había atestado, no en todos los casos han testado, pero pregunte si realmente se registraban todas las defunciones. Bueno, eso es la pregunta de los 64,000 chavitos. Sabemos que en la época en que podían haber plagas y todo este tipo de cosas, se acumulaban definitivamente los cadáveres. Ayer precisamente, sí, definitivo. Ayer precisamente Rosana
me compartió un acta que se refería a uno de mis tatarabuelos que falleció en 1856 del cólera morbo, y el párroco hacía una anotación en que decía que iba a hacer varias actas que iban a contener varias personas para que no se le perdieran, dada la acumulación de los muertos. Y entonces en una sola pues nombraba, y entre ellos estaba este familiar mío, y luego tuvimos la suerte de que Rosana encontró también 2 folios después, pues entonces una pequeña acta sobre él que contenía un poquito más de información. Cuando ocurrían este tipo de plagas, las informaciones que se daban en las actas usualmente eran escuetas. Sobre todo en el cólera, acuérdate que la gente trataba de aislarse, y los que traían, aquí encontré a fulano muerto en la casa, y muchas veces lo llevaban en carreta porque llevaban varios del barrio, y casi siempre no se enterraban en el cementerio, usualmente que era de la iglesia o en los predios de la iglesia, en el patio de la iglesia, sino que dada la cantidad se habían lo que se llamaban cementerios de coléricos en cada barrio, y se enterraban en fosas comunes, muchas veces les echaban la cal, porque entonces, ¿verdad? Para que no hubiese tanto olor y se descompusiera entonces más rápido el cadáver. O sea que cada cosa depende de la circunstancia, y que no hubiese habido alguien que diera la información, no sabemos a veces en los campos donde vivían la comunicación, y si faltó algo. Pudiera darse el caso. No puedo dar fe de que fuera así. Claro, claro. No, lo veo ahora. Lo veo ahora, lo veo en España, lo veo en diferentes países. Todo el mundo se queja de lo mismo. Entonces me imagino, en esos tiempos, con esos recursos, pues sería súper complicado. Norma, muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto tenerte. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión si tú quieres venir, si dispones del tiempo. Yo quiero agradecer también a todos los amigos, porque sé que cada miércoles apartan un poco de su tiempo para venir y estar con nosotros. Y quería terminar diciéndoles que es súper importante que se cuiden, por favor. Aquí en Madrid estamos empezando ya con la segunda ola, fue la primera, viene la segunda, no sé cuántas más van a venir. Entonces, pues cuídense. ¿Saben qué? Un pasatiempo como la genealogía, que feo llamarle pasatiempo, pero bueno, nos resguarda bastante. Así que llegan buenos tiempos para seguir investigando, para buscar fotos, para colorear fotos, ¿verdad, Norma? No, sí. Ay, me encanta la aplicación de MyHeritage de colorear, y la que tienes que pone la fotografía más clara, está fantástica. Sí, aunque siempre es mejor, me he dado cuenta, evidentemente, que es mejor en estas fotos que han hecho fotógrafos profesionales, así sea hace 70 años, siempre da mejores resultados, ¿no? La iluminación, etcétera. Pero bueno, dentro de unos días, creo que el 9 de agosto va a haber alguna novedad súper bonita, así que estén atentos. Un saludo para todos, Nélida, Toñi, todo el mundo que está ahí, que los leo cada día. A muchos los conozco, a otros no los conozco, pero bueno, ya no va a faltar la oportunidad. Dice Nélida Frontera, muchas gracias, Norma, que se repita con otros temas. Estaré pendiente para la próxima, cuídense todos, y también es lo que decimos nosotros, cuídense todos. Un besito grande, y pueden consultar a Norma, aquí abajo pueden seguirle escribiendo y ella va a poder leer los mensajes, y si necesitan pues que le dirija un grupo o lo que sea, pues están libres de hacerlo, ¿vale? Un beso a todos, gracias por venir, nos vemos el miércoles que viene. Chao, Norma, adiós. Si Dios quiere, gracias.